que sigues en tu programa Creyendo lo Imposible. Ahora te invito a que tú puedas escuchar la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema La adoración a Dios. Yo soy Mayra Melgarejo y este es tu programa Creyendo lo Imposible. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Déjenme platicarles acerca de un gallo. Este gallo creía que con su canto matinal hacía salir al sol. Un día el gallo se quedó dormido, y cuando despertó vio que ya había salido el sol. Pensando, dijo: seguramente mi pobre voz no hace que salga el sol, pero por lo menos puedo cantar celebrando su salida. Nosotros, como el gallo, no somos los autores de las obras que hablan de la grandeza de Dios, pero podemos unir nuestros corazones en adoración a Dios. Es decir, podemos adorar a Dios. En otras palabras, yo quiero hablarles de la adoración a Dios, de eso que usted, que yo, que todos debemos practicar, debemos realizar, debemos comprender que es fundamental en nuestra vida. La primera pregunta en relación del pasaje: ¿por qué debemos adorar a Dios? Y déjeme decirle que yo veo dos respuestas, porque hay un mandato de adorar a Dios. Es decir, que adorar a Dios no es si usted quiere, sino sencillamente Dios manda que le adoremos, Fíjense lo que dice en el verso 18. El ángel de Jehová, es decir, el ángel de Dios, le ordenó a un personaje llamado Gad que fuese con David y le dijese que subiese y construyese un altar a Jehová. Y luego le dio el lugar específico donde debería de ser construido, es decir, en la era de Ornán Jebuseo, es decir, en el terreno, en el espacio que pertenecía a una persona llamada Ornán Jebuseo. Me gustaría que pensaran en Juan. Juan está en Patmos y de repente aparece ante él un ángel hablándole. Cuando Juan vio ese ángel, se impresionó tanto que se postró ante el ángel. Y es entonces que el ángel le va a decir a Juan que se levante, que no lo haga, que no se postre ante ese ángel, ante él. Y le va a decir algo más: adora a Dios. Le va a decir que si Juan desea adorar,
entonces lo debe de hacer a Dios, a Dios. Yo quiero decirles que adorar tiene un sujeto, es decir, yo soy la persona que debe adorar, usted es la persona que debe adorar, pero tiene un objeto. El objeto no son retratos, no son esculturas, no son ángeles, el objeto es una persona y esa persona se llama Dios. Dios es el objeto de nuestra adoración. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, a Satanás, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? El objeto de nuestra adoración únicamente debe de ser Dios y nadie más. Pero también déjeme decirle que adorar, como todos sabemos, es un verbo. Termina en ar, es un verbo. Eso quiere decir que nosotros no podemos estar mirando solamente como adoración, sino que tenemos que participar en la adoración. En otras palabras, siendo verbo implica una acción participativa. Ahora, ese altar que David iba a construir era de piedra y tierra. El altar que nosotros debemos construir con nuestra esposa, con nuestra niña, con nuestro niño, con nuestra familia, en nuestro corazón, es un altar no de piedra, no de tierra, sino en espíritu y en verdad. Si nosotros somos de Dios, vamos a adorar en verdad y vamos a adorar espiritualmente. El altar que vamos a construir va a reflejar la comunión que yo tengo con Dios. Ahora, ¿por qué hay un momento de adorar a Dios? ¿Cuál era el momento en el que se le pide a David que construya ese altar? Fíjense, y dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. ¿Por qué? Porque había una mortandad. Me llama la atención que David reconoce que había cometido un gran pecado, mandar censar al pueblo. Dirá usted, pero ¿cómo puede ser pecado censar a un pueblo? Bueno, es que censar al pueblo implicaba estar confiando en el número de soldados en vez de confiar en Dios. Ahora, censar al pueblo sin dirección de Dios. No, Dios no había aprobado que censara al pueblo, pero Él lo había hecho. Y entonces, como consecuencia, se desata una plaga que mata 70,000 de Israel. A pesar de que un hombre, uno de los suyos, Joab, le había advertido que eso era pecado y que no debería de hacerlo. No debería de hacerlo. Ahora, David, al adorar, está diciendo que cuando nosotros adoramos, vamos con ello a lograr que cese la plaga que nos azota. ¿Cuál es la plaga que te está azotando? Bueno, seguramente hay una plaga que te está azotando y tú quieres que esa plaga cese. Pues esa plaga va a cesar cuando pongas a Dios en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Cuando realmente lo adores. Cuando realmente lo adores en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Están en Filipos, están presos y ellos se ponen a cantar y cantan tan fuerte que los presos los oyen. Ahora, ¿qué pasa con el canto de ellos, con la adoración de ellos? Que cuando ellos adoran a Dios, entonces Dios escucha en los cielos y hace que las puertas de la cárcel se abran. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Bueno, que un carcelero se va a convertir juntamente con su familia. Déjeme decirle que cuando uno adora, entonces la prisión en que uno se encuentra se va a disipar.
Me llama la atención de un leproso. Este leproso necesitaba un milagro, como el milagro que tú necesitas. ¿Y qué pasa con este leproso? Viene a Jesús y se postra ante él y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero ¿qué es lo que hace? Se postra, y al postrarse está adorando. Yo quiero decirte que en tu crisis, en tu situación, lo que tú necesitas es adorar a Dios. Es adorarlo, es ponerlo en primer lugar, reconocerlo sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo debemos adorar a Dios? Rápidamente, la adoración a Dios debe de ser con compromiso. Qué palabra tan curiosa, pero debe de ser con compromiso. Fíjate lo que dice: y Ornán respondió a David: bueno, me pides esta tierra, ¿verdad? Pues tómala para ti, le dijo, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y no solo la tierra, le dijo Ornán, también te voy a dar los bueyes, y te voy a dar los trillos para la leña, y te voy a dar el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Pero entonces David, en vez de aceptar, ¿qué es lo que hace David? David le dice a Ornán: no. Me llama la atención que cuando construyeron un mausoleo, el mausoleo de Mao Zedong, 30,000 personas chinas voluntariamente estuvieron trabajando por 9 meses. Lo estuvieron haciendo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un compromiso. Había un compromiso con ese proyecto. Por ejemplo, me llama la atención que Ana, una persona que no podía tener hijos, cuando llega a tener un hijo y llega el momento en que ese hijo es destetado, ¿qué quiere decir? Que ya no va a depender del alimento que ella directamente le podía dar. Y entonces Ana decide una cosa: llevarlo al templo y dejarlo allá en el templo para que le sirva a Jehová. Fíjate lo que nosotros encontramos y lo que nosotros vemos, que para Ana adorar a Dios y compromiso son hermanos gemelos. Ella va a decir: yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Déjeme decirle que sencillamente tenemos que reconocer que si queremos adorar a Dios debe de haber compromiso. Por ejemplo, si tenemos unos huevos con jamón, alguien se involucró, pero alguien se comprometió. ¿Quién se involucra? La gallina. Solamente la gallina, porque nomás pone algo de ella, el huevo. Pero el jamón implica sacrificio del cerdo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios? ¿Nos involucramos nomás? De veras nos estamos comprometiendo. Ahora, déjeme decirle que la adoración a Dios debe de ser con costo. Pero con costo a usted, con costo a mí, con costo a nosotros. En otras palabras, nos debe de costar algo. Yo no sé si usted puede preguntarse, bueno, cuando yo adoro a Dios, ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Pues déjeme decirle que nos debe de costar algo. Fíjense, el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré. Es decir, él podía aceptar que le regalara Ornán aquel territorio, pero él dijo: no, lo voy a comprar por su justo precio, porque no tomaré, fíjese bien, para Jehová lo que es tuyo. ¿Qué quiere decir? No voy a usar un sombrero ajeno, no voy a adorar con sombrero ajeno, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Muchas veces nosotros pensamos que lo más barato es lo mejor, pero aquí encontramos a alguien que ni siquiera está buscando algo barato, sino sencillamente su justo precio, pagar su justo precio. Y a pesar de que él es un rey
que puede recibir eso como regalo, y los bueyes y los trillos y el trigo, no lo acepta y él lo paga. Fíjate, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Alguien ha dicho que hoy nosotros ya no adoramos al becerro de oro, pero ¿qué es lo que adoramos? Adoramos el oro del becerro. Es decir, adoramos el metal, el metal. Ornán le quiere regalar la era, es decir, el terreno, a David, pero David quiere una adoración que le cueste, porque no, dice él, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Alguien ha dicho que cuando nosotros ofrendamos, Dios no ve la suma de la ofrenda, sino el costo para nosotros. Lo que estoy dando, ¿qué tanto me está costando? ¿De veras me cuesta algo o simplemente estoy dando de lo que me sobra? Tenemos que reconocer que sencillamente debemos dar algo que a nosotros nos cueste. Ahora, ¿por qué ofrendamos? Bueno, porque Dios a nosotros nos ha dado primero. Si nosotros estamos dándole a Dios algo, sencillamente lo estamos haciendo porque Dios a nosotros nos dio ya primero. Pero ¿qué debemos hacer? Dar algo que a nosotros nos cueste. Es decir, nuestra adoración debe de tener un costo. Aquí tenemos a un David que está diciéndole a Ornán, no voy a aceptar ni el terreno, no voy a aceptar los bueyes, no voy a aceptar el trigo, no voy a aceptar los trillos, porque te lo voy a pagar todo, porque no voy a ofrecer algo que no me cueste. Y la última cosa, ¿para qué debemos adorar a Dios? Rápidamente, déjeme decirle dos cosas. Yo diría para obedecer a Dios, para una realización precisa. Fíjense lo que va a hacer David. Y edificó allí David un altar. O sea, Dios le mandó a hacer un altar. ¿Y qué es lo que hace David? Hace un altar. No argumenta él, no razona él. Él obedece, él lo hace. Dice, edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. ¿Para qué es un altar? ¿Para qué si usted construye un altar? ¿Para qué es? Bueno, para que ofrezca sacrificios en ese altar. Ahora, el altar que nosotros vamos a construir no es de piedra, no es de tierra, es en espíritu y es en verdad. Ahora, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Me llama la atención, ¿qué es una ofrenda de paz? Pues algo que representa la paz, algo que huele a paz, algo que permite la paz, algo que sencillamente nos introduce en la paz. Nosotros no hemos sido llamados a estar en armas unos contra otros, sino a vivir en paz. Fíjense lo que encontramos aquí. Sencillamente edificó allí David un altar en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová. Ahora, no pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. ¿Verdad? Que a veces le decimos a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad. No, Señor, dime qué debo de hacer. Y luego cuando Dios nos dice, no hacemos lo que debemos de hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra santa y personal voluntad. Tenemos que obedecer a Dios. Si dos ángeles son enviados a esta ciudad, uno a gobernar y el otro a barrer, los dos lo van a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque están obedeciendo. Y es preciso obedecer. Ahora, Dios dice que construyamos un altar y ese altar lo debemos edificar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y la última cosa, para una respuesta poderosa. Fíjense lo que va a pasar cuando se construye este altar.
¿Quién le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto? Y fíjense lo que va a pasar. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Es decir, ¿cesó qué? Cesó la mortandad. Cuando David, ¿qué hizo? Un altar. Cuando lo levantó, ¿en dónde? En una era. ¿De quién era la era? ¿De quién era? De Ornán. ¿Se la regaló Ornán, sí o no? ¿Sí? Pero no se la regaló. ¿Por qué? Porque David la compró por su justo precio, a pesar de que siendo rey la podía recibir como un regalo. Ahora, ¿dónde hizo el altar? Pues sencillamente donde Dios le mandó. El altar lo ubica en la era de Ornán. Aquí el ángel se había posado con la espada desnuda contra Jerusalén. Bueno, déjeme decir que ese altar va a cambiar ese lugar de juicio en un lugar de gracia y de perdón. Yo quiero preguntarte, a ver, escúchame, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Si tú quieres saber de qué tamaño es tu Dios, bueno, es muy sencillo saberlo. Ve el tamaño de la lista de tus preocupaciones. ¿Cuántas son tus preocupaciones? ¿De qué tamaño es la lista de tus preocupaciones? De ese tamaño, sencillamente, vas a descubrir, te va a revelar el tamaño de tu Dios. Si tu lista es muy grandota, pues tu Dios es muy pequeño. Es un Dios simple y pequeño. Ahora, ¿qué pretendo? ¿Qué quiero? Lo que quiero es que tú dejes que la adoración a Dios ponga fin a tu plaga. Sencillamente, si tú estás viviendo una plaga, si tú estás sintiendo el azote en tu vida, entonces lo que tú tienes que hacer es levantar, edificar un altar, el altar de la comunión a Dios, y en él ofrecer los sacrificios que sencillamente tú debes ofrecer, sacrificios, holocaustos de paz en espíritu y en verdad, y de esa manera tu plaga va a cesar, tu plaga va a ser quitada y la bendición va a llegar a tu vida. Yo quiero animarte para que si tú sientes que hay una plaga que está azotando tu vida, tu familia, tu situación, pues simplemente tú te decidas hoy a poner fin a esa plaga. ¿Cómo? Levantando en espíritu, levantando en verdad. Ya no lo podemos hacer con piedra y con tierra, pero en espíritu y en verdad. Un altar de comunión fuerte a nuestro Dios. Y si lo hacemos, ten la seguridad que la bendición va a venir a nuestra vida y la plaga va a cesar en nuestra situación. Como sucedió, la plaga cesó, en la espada desenvainada fue simplemente vuelta a su vaina y la plaga cesó y el nombre del Señor fue adorado y bendecido por un hombre llamado David, que estuvo dispuesto a obedecer al Señor. A pesar de cualquiera limitante, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier obstáculo que en un momento dado se le pudiera presentar, él supera lo que tiene que superar y adora a Dios. Yo te animo para que lo hagas y para que lo hagas en espíritu y en verdad. Si tú reconoces que necesitas que tu plaga cese, yo te voy a animar para que adores a Dios. Levantes un altar de comunión fuerte con tu Dios y entonces puedas ver la bendición que Dios tiene para tu vida. Por momentos resultará difícil adorar a Dios, pero si nos concretamos a reconocer realmente su grandeza, a reconocer que somos siervos suyos y estar realmente dispuestos a servirlos, seguramente adoraremos como debe de ser a Dios.
Te invitamos a que nos marques 5566-1876, 5566-9163 y también aquí en M1440 al 1035-0043. También acompáñanos próximo domingo, Arco 50, Colonia Guerrero, cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, a una calle de Reforma. 3 celebraciones, 9, 10, 15 y 1 de la tarde. Recuerda que te esperamos con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible.